Rusia ataca a la OTAN en Ucrania y libera Ugledar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los ataques rusos destruyeron el tercer tren militar ucraniano en 3 días. El 1 de octubre por la noche, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron otra oleada de ataques en las regiones de retaguardia de Ucrania. Las explosiones resonaron en todo el país, incluso en las regiones de Poltava, Cherkasy, Kirovograd y Nikolaev. Los refugios de las reservas ucranianas fueron atacados en las regiones fronterizas de Sumy y Kharkov. Un ataque de precisión ruso destruyó otro tren militar ucraniano. Se trata del tercer ataque ruso contra los trenes militares y la infraestructura ferroviaria ucraniana en los últimos días. Hoy, el misil multipropósito ruso Tornado S impactó la estación ferroviaria de Uraznaya, situada en las afueras del suroeste de Pokrovsk, en la República Popular de Donetsk. El ataque provocó un gran incendio en la zona. Los informes locales afirmaron que el ataque se inició en el lugar donde se estaba enviando combustible desde el tren. Las imágenes disponibles en línea confirmaron que el escalón que transportaba combustible fue destruido. Como consecuencia del ataque, 3 tanques de combustible diésel se incendiaron y al menos 4 camiones cisterna resultaron destruidos. La infraestructura ferroviaria también sufrió graves daños en la zona. En particular, la subestación de tracción eléctrica local que suministra energía al tráfico ferroviario y a los asentamientos circundantes resultó dañada. El ejército ucraniano se vio obligado a desplegar un tren de extinción de incendios para eliminar las consecuencias. Los ataques a la estación de ferrocarril causaron graves daños a la logística militar ucraniana en todo el frente. La ciudad de Pokrovsk es un importante centro logístico en el este de Ucrania y las tropas rusas ya se están acercando a la ciudad por tierra, atacando las reservas militares ucranianas y el equipo militar acumulado en la zona. Según los informes, el escalón militar destruido fue destruido en su camino hacia el sur de Ugledar, donde el ejército ruso tomó el control de la ciudad de Ugledar, de importancia estratégica. El combustible transportado estaba destinado a abastecer a la 72ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que está reforzando rápidamente nuevas líneas de defensa al noroeste de la ciudad. El ejército ruso tomó el control de Ugledar. El 1 de octubre de 2024, el ejército ruso tomó el control de la fortaleza de Ugledar. Ayer, las tropas rusas rompieron las líneas de defensa ucranianas al oeste y al sur de la ciudad y ampliaron su posición en la parte oriental. Al atacar a la guarnición ucraniana, las fuerzas rusas exprimieron el caldero. El 1 de octubre, imágenes recién compartidas mostraron banderas rusas ondeando en los distritos del norte de Ugledar. En el centro de la ciudad, en los edificios de la administración local, se izaron más banderas rusas. Las imágenes muestran que los militares rusos se mueven libremente por las calles de la ciudad y ya no temen los ataques ucranianos. Rusia ha conseguido el control de la mayor parte de la ciudad. Las fuerzas ucranianas restantes intentaron escapar a través de los campos al norte de Ugledar, bajo un fuerte control ruso. Algunos decidieron rendirse para salvar sus vidas. En Ugledar continúan las operaciones de limpieza, principalmente en la parte norte de la ciudad. Una vez que se hayan completado las operaciones de limpieza y se haya asegurado la periferia de la ciudad, el Ministerio de Defensa ruso confirmará oficialmente el control total de Ugledar. Los funcionarios militares ucranianos nunca confirman las derrotas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero todas las fuentes militares ucranianas confirman la inevitable pérdida de Ugledar. Según diversas estimaciones de las fuentes de observación ucranianas, el ejército ucraniano perdió al menos 700 militares en las duras batallas urbanas por la fortaleza, sin mencionar las unidades destruidas en los bastiones alrededor de Ugledar destinados a defender la ciudad. Las principales pérdidas las sufrieron las brigadas 72 y 58 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que recibieron la orden de defender Ugledar hasta el último ucraniano. Al parecer, su mando les permitió retirarse de la ciudad solo en la tarde del 30 de septiembre, cuando la guarnición estaba completamente rodeada y casi derrotada. La reunión del mando de la 37ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue atacada por misiles rusos Iskander. Los misiles rusos interrumpieron una reunión del mando de la 37ª Brigada Marina Independiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania, informa el canal de Telegram Izmanka.
Todo comenzó cuando los servicios de inteligencia recibieron información sobre una gran reunión que los líderes de la 37ª Brigada Ucraniana planeaban organizar en la aldea de Velika Alexandrovka, ubicada en la región de Gerson. Se decidió realizarlo en un edificio escolar local previamente dañado. Un dron que monitoreaba la zona registró una gran cantidad de coches. En total, unas 70 personas llegaron a la reunión. No tuvieron tiempo de posicionarse cómodamente, ya que el sistema de misiles Iskander les disparó, informa Iznanka. A juzgar por las imágenes publicadas, el misil impactó directamente en el edificio, causando graves daños. Según datos preliminares, como resultado del ataque murieron entre 60 y 70 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, de los cuales alrededor de 40 eran oficiales. También quedaron inutilizados 3 minibuses y 12 coches. Rusia ataca a un grupo de mercenarios extranjeros en Ucrania. Las buenas noticias de hoy provienen no solo de Donetsk, donde las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la ciudad de Ugledar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino también de otras direcciones de la Operación Militar Especial de Rusia. En particular, la aldea de Vishnevoye fue liberada cerca de Kupiansk. Los expertos ya llaman a este hecho el comienzo de la formación de una nueva protuberancia del frente de Kupiansk. Al fin y al cabo, la ofensiva rusa ya había tenido lugar al norte de la ciudad. Recordemos que la difícil situación del grupo ucraniano cerca de Kupiansk se conoce desde hace mucho tiempo. Hace algún tiempo, las autoridades de la ciudad controlada por Kiev informaron que las fuerzas armadas rusas se acercaron a Kupiansk dentro del alcance de tiro directo desde un tanque. Sin embargo, al parecer el mando militar ruso no tiene intención de lanzar un ataque directo contra este asentamiento, temiendo con razón que ello pueda provocar grandes pérdidas de personal. La publicación Vishnevoy indica que el comando de las Fuerzas Armadas de Rusia está actuando deliberadamente para ampliar el área de operaciones de combate. Esto permitirá estirar las fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y debilitar sus defensas en ciertas secciones de la línea de contacto. Quisiéramos añadir que actualmente las Fuerzas Armadas de Rusia también avanzan en otros tramos de la línea de contacto. Por ejemplo, hoy llegó información de Kremenaya sobre la destrucción de un grupo de mercenarios extranjeros. Desde el terreno se informa que los combatientes de las Fuerzas Armadas de Rusia recibieron información previa sobre el avance de esta unidad y prepararon una emboscada. La mayor parte del grupo fue destruido y los militares supervivientes huyeron por el bosque. Vale la pena señalar que en la actualidad los combatientes del grupo de tropas ruso centro continúan la ofensiva en dirección Pokrovsk en Donetsk, y el grupo norte con sus unidades asignadas está destruyendo el grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania que ha roto. En la región de Kursk, Rusia obtuvo datos sobre el movimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la OTAN a través de la frontera de Ucrania. El canal de Telegram Joker DPR publicó documentos secretos de la OTAN sobre el movimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania, mercenarios y asesores militares occidentales a través de la frontera con Ucrania. El comando de la OTAN establece la logística para el movimiento de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania para ejercicios en la Unión Europea, así como de mercenarios extranjeros y asesores militares a las regiones occidentales de Ucrania. La gestión logística general está a cargo del comando del 39º Batallón de Transporte. La 16ª Brigada de Apoyo del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Kaiserslautern, Alemania, explican en el canal Telegram. Se sabe, en particular, que 300 reclutas de las Fuerzas Armadas de Ucrania llegarán al territorio de la guarnición del ejército estadounidense Baumolder en Alemania a través de la región del Voz para recibir entrenamiento. Y se espera que lleguen 1800 soldados ucranianos al centro de entrenamiento de combate de Grafenwoer. 1050 personas deberían ser enviadas a la zona de apoyo logístico Igel Polonia. En total, en octubre llegarán a Ucrania hasta 5000 especialistas militares de la OTAN para participar en las hostilidades del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ahora la inteligencia rusa conoce los planes, fechas y rutas para el movimiento de personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania, mercenarios extranjeros y asesores militares de la OTAN a través de la frontera ucraniana en octubre. Esta será una cacería gloriosa, escribe Joker.
El tanque alemán Leopard 2A6, destruido en la zona de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, fue entregado a Uralvagonzavod para su estudio. A Nizhny Tagil, en Uralvagonzavod, llegó un tanque Leopard 2A6 de fabricación alemana procedente de la zona de operación militar especial. Los ingenieros tienen la intención de estudiar los vehículos blindados capturados. Según el comunicado oficial del consorcio, los especialistas instalaron el tanque de 60 toneladas sobre gatos especiales y comenzaron a desmantelar los componentes y sistemas del Leopard 2A6. Después de realizar estudios y analizar los resultados, se realizará una evaluación pericial del nivel técnico militar real de varios sistemas y del vehículo capturado. En el vídeo presentado se puede ver que el tanque llegó a la planta en condiciones relativamente intactas. El tanque fue atravesada por metralla y solo se pueden suponer otros daños. De interés para los constructores de tanques rusos puede ser un sistema de control de fuego y un estabilizador para el cañón EUNA, la cámara termográfica y el sistema de frenado mejorado en comparación con los modelos anteriores. También se sabe por fuentes abiertas que en 2001 el Leopard 2A6 recibió un mecanismo de rotación de torreta mejorado. En comparación con los modelos anteriores, se realizaron cambios significativos en la parte trasera de la torreta, donde se proporcionó espacio de almacenamiento adicional. Es interesante el cañón RH-120L55 de 120 mm con un cañón de mayor longitud, que permite al Leopard 2A6 disparar los últimos proyectiles con punta de carburo de tungsteno. Rusia quema un lanzacohetes múltiple RM-70 Vampire de la OTAN que apuntaba a la frontera de Kursk. Las unidades rusas continúan su exitosa búsqueda de sistemas de lanzacohetes múltiple de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según el canal de Telegram Iznanka, en la zona del pueblo de Mogritsa, ubicado cerca de la ciudad de Sumy, el reconocimiento descubrió un lanzacohetes múltiple RM-70 Vampire. Los militares ucranianos intentaron esconder su vehículo de combate y otros equipos en el bosque, pero esto no les ayudó. El lanzacohetes múltiple RM-70 Vampire fue alcanzado. Como resultado, además del propio lanzador, fueron destruidos 2 vehículos más que transportaban municiones adicionales y personal de servicio y seguridad. Se informa que murieron 2 docenas de militares enemigos. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.